En uno de los extremos de la antigua villa aparece otro ejemplo de la arquitectura civil renacentista. Se trata del antiguo ayuntamiento, que fue construido a finales del siglo XVI como almacén y centro de administración pública. El edificio ha sufrido a lo largo de la historia muchas reformas, pero todavía conserva algunos elementos destacados. Uno de ellos son los arcos de la entrada. Estos bajos tenían una función claramente comercial, de albergar la carnicería y los puestos del mercado. Justo enfrente se abría la calle del Horno, con lo cual nos situamos en uno de los puntos de actividad económica de la población. Las plantas superiores, actualmente dedicadas a salas de exposiciones, tenían una doble función, la comercial y la administrativa. En una se almacenaba el trigo y las otras se utilizaban como espacios de gestión de las autoridades políticas y judiciales. Los sótanos estaban ocupados por la antigua prisión. En estas paredes aparecen antiguas pinturas con dibujos de barcos que se supone estaban realizados por prisioneros piratas. Actualmente están tapados y no son visitables. El edificio acogió desde mediados del siglo XIX las escuelas públicas y posteriormente se habilitó para ubicar el ayuntamiento, que estuvo operativo en este lugar hasta 1981. Actualmente es el centro para las actividades de la juventud de Benissa.